Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. ¿Has estado en la corte alguna vez? ¿Has visto testificar algún testigo? ¿Tú has sido testigo alguna vez? La Biblia tiene instrucciones específicas dadas por Dios con relación a la justicia que se aplica conforme al hombre. Y es necesario que aquellos que se presentan, todos los involucrados, entiendan que aquello es observado y examinado por Dios, porque se debe de tratar con la justa medida de honestidad e integridad en lo que se dice en un juicio. Bienvenido a Vida en la Verdad. Te doy la bienvenida y el hermano Márquez, el pastor Márquez que soy yo, te bendigo y te invito a que estudies la palabra de Dios con nosotros. Estamos estudiando el libro de Levíticos y vamos a continuar en el capítulo 19, versículo 15 y 16. Vamos a mirar esos dos versículos porque Dios nos expresa algo importante sobre la justicia en práctica, hablando de leyes, y sabiendo que en la actualidad, pues dentro de los famosos juicios que se tienen en ciertas cortes, pues se mueven muchas influencias. Vamos a ver qué dice Dios al respecto. Así es que una vez más te doy la bienvenida. Vamos a Levíticos capítulo 19 y versículo 15. Dice así: no harás injusticia en el juicio. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y el 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Miren, como el tema de estos dos textos siempre se abre y se cierra con la frase yo Jehová, porque Él da una instrucción con relación a algo que cierra en ese momento el tema y da la instrucción en dos versículos de la Biblia. Y se trata de los juzgados, de cómo se lleva a cabo un juicio. Y la instrucción aquí podemos notar claramente que dice no injusticia, porque es contrario a la justicia. Pero observemos lo que dice enseguida. Dice ni favoreciendo al pobre. O sea, si una persona es pobre, pero es culpable, no por su pobreza va a recibir favoritismo. No se le puede decir a una persona que es culpable, pobrecito, porque es pobre y no tiene para pagar un abogado. De hecho, aún los abogados tienen un trabajo muy especial y muy responsable delante de Dios. Tienen mucha responsabilidad. Alguna vez yo hablé con alguno de ellos y me dijo que realmente ellos le tenían que pedir perdón a Dios por todas las cosas de acuerdos que llevaban en la corte. Entonces, no vas a favorecer al pobre, pero dice enseguida, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, que no se debe ni complacer al grande o al rico o al que está en una posición acomodada, tampoco se puede favorecer al pobre, lo cual aquí habla de una imparcialidad. El asunto de un juicio debe de ser si es culpable o inocente, y no tiene que ver nada. Dios no le agrada que tengan que ver las cosas con las posiciones sociales o las condiciones económicas o políticas o etcétera. Aquí lo que está enseñando que la justicia debe de aplicarse de una forma justa
independientemente de la posición y condición de la persona. Hay un principio bíblico que dice Dios: yo no tomo por inocente al culpable, y Él no mira si es pobre o es rico. Pues aquí estos dos textos hablan con relación a aquellos que llevan a cabo un juicio y las partes involucradas. Entonces, algún juez, alguna persona, en el antiguo tiempo, pues había diferentes tipos de gobiernos, había ancianos, hubo jueces, juezas también como Débora, y los juicios tenían que ser justos. También los reyes podían hacer un juicio como el rey Salomón. Entonces, nosotros miramos que el versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Y uno dice: ¿qué relación tiene el chisme con el juicio? Parece que estos dos textos están desconectados. Pero no, aquí la palabra que se utiliza para chismeando entre tu pueblo también significa decir falsedades. Entonces, o mentir. Y el asunto es que de repente pensamos que sabemos algo con relación a algo que aconteció, pero realmente no lo sabemos con plenitud, no miramos aquello, nos dijeron. Entonces, pues realmente cuando se pasa la información de boca a la otra boca y escucha la información de tercera persona, pues se va a distorsionar. Entonces no podrías tú hablar, o yo, en un juicio con relación a lo que escuchamos, porque entonces aquello distorsionado se convierte en un chisme y no es fidedigno aquello que estamos escuchando o que vamos a decir. Por lo tanto, deberíamos de evitar, cuando hablemos de algunos asuntos importantes de alguien que está entrando en un juicio, de evitar involucrar nuestro supuesto conocimiento del asunto para ir a ser parte de aquel juicio. Esto tiene relación solo con los juicios que se hacen. Es un asunto de justicia. Aunque el chisme también está en otras áreas de nuestra vida, y la Biblia explica y da detalles cuando se trata de un chisme común de calle o entre gente. Aquí está hablando de un juicio. Entonces realmente está hablando de no ser un testigo falso, que porque creyó ver algo, pero no fue así. Entonces dice el 15, el 16, lo voy a repetir: no andarás chismeando entre tu pueblo. Dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Porque algo que se presenta falso realmente va a poner en peligro la persona que está siendo juzgada. Entiéndase esto: los juicios antiguos eran con relación a las prácticas de conducta de las personas, igual que en la actualidad. Entonces, ser un testigo falso puede conllevar un peligro para la persona que está siendo juzgada. Entonces, si no se tiene la seguridad y solamente por una imaginación o por una plática se presenta alguien como parte de aquel juicio, está poniendo en peligro la persona que está siendo juzgada, porque no es certero y no debe de ser así. Los juicios delante de Dios deben de ser justos y deben de ser imparciales y deben de ser certeros, para que la evidencia de aquello sea correcto y el juicio sea justo y correcto bajo la honestidad y la integridad que se requiere. Sabemos que en el mundo se utilizan muchas artimañas, pero aquí estamos hablando del único Dios del universo y el juez supremo de toda la tierra. Y Él da instrucciones para que el pueblo de Israel se maneje con justicia en los gobiernos que se van a establecer, porque tenían príncipes y ancianos y iban a tener reyes y todo el tipo de jueces. Entonces va con ese propósito. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento con relación a esto? Antes de ir al Nuevo Testamento, vamos a tocar una historia, un poquito de algo que ocurrió en el Nuevo Testamento
y luego vamos al Nuevo Testamento. Pero hago una pequeña pausa para decirte, estamos estudiando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos ahorita en el libro de Levítico. Los temas son amplios, son versículo por versículo, y te invito a que te inscribas para que disfrutes de todas las enseñanzas y la pongas a disposición y ayudes también a alguien más. Cierro paréntesis. Así es que, ¿qué nos dice, qué historia nos narra en la Biblia con relación a algo que se hizo así? Bueno, el juez tendría que ser imparcial y justo con pobres y ricos, y ningún testigo podría decir algo que no estuviera seguro de lo que miró y que vaya a ser un mero chisme, algo falso. Entonces, vamos a mirar en Primera de Reyes. Si vas conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 21. Y vamos a ir allí. Es una historia conocida por algunos, la comunidad cristiana, muchos conocen esta historia. Es la historia de un hombre llamado Nabot que tenía una viña, una hacienda, ¿verdad? Una tierra, una heredad. Y al rey Acab, rey de Israel, le gustaba y quería comprársela. Pero él dijo, no la vendo, es la heredad que me dieron mis padres, pues no la voy a vender. Y su esposa Jezabel, que conocemos nosotros que es la mujer más terrible de la Biblia, que era una mujer muy especial y muy tremenda, pues encontró triste a su esposo Acab, el rey, porque no había podido adquirir la viña de Nabot. ¿Qué ocurre? Jezabel le dice, ahorita vengo, y observemos lo que hace. Vamos a ir a Primera de Reyes 21, versículo 8. Vamos a leerla. La historia no necesita explicación, pues sola dice lo que hizo esta mujer. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Primera cosa, escribió cartas en el nombre del rey, pero no era el rey, era la esposa. Y las selló con su anillo, el anillo del rey. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Observa, la esposa del rey le envió cartas selladas con el anillo del rey al gobierno del pueblo, a los principales, ¿sí? A los que podían tomar decisiones. La gente ya conocía cómo era ella. Versículo 9 dice, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Ya con esa frase aparentaba aquella mujer hacer algo espiritual, porque dice proclamad ayuno. Y luego llaman a Nabot y lo ponen enfrente, y hacía mirar ella como si hubiese sido algo espiritual, pero ni siquiera servían a Dios, servían a ídolos. Entonces esta mujer era tremenda, y eso era la indicación para los gobernantes, para los ancianos, para los principales, y ellos deberían de tener el valor, porque es Israel, pero es un momento de decadencia espiritual. Ellos no debían de hacer aquello que decía ella, aunque fuera en una posición de grandeza, como dice la ley, como dice en Levíticos. Pero aquellos no resistieron, hacían lo que la mujer decía, entonces favorecían al grande. ¿Y qué dice el 10? Dice, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Esta mujer dijo, busquen a 2 hombres perversos, 2 hombres que no les importe nada, y que sean testigos.
para que atestiguen en contra de Nabot como un hombre blasfemo. Pero Nabot no era así, pero el propósito era quitarle su tierra. Nadie desobedeció, nadie estuvo en contra de aquella mujer que con tremendo plan. Por lo que haya sido temor, lo que haya sido, Dios dijo que no se hiciera así. Y dice el versículo 11, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y este texto nos indica que no detuvieron y que fueron favorables a Jezabel, algo que jamás debió haber ocurrido. 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Versículo 13. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Aquí está un acto precisamente que nos enseña que no se cumplió lo que Dios enseñó en la ley. Este es un ejemplo más para aquellos que dicen: aquello ya no está vigente, los principios de Dios de justicia están vigentes. Esta mujer actuó tremendamente y si seguimos la historia, la muerte de ella fue terrible, porque Dios da la orden que no se debe de hacer así. Pero ella era tremenda en todas las áreas de su vida y hizo este acto que nos enseña la distorsión de la justicia cuando se hace equivocadamente y contrario al Dios Altísimo. Vamos nosotros al Nuevo Testamento y miremos el caso de Cristo. El caso de Cristo, el juicio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 26. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 59. Mateo 26, 59. Observemos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Escuchemos eso. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Por qué? Porque fue un juicio injusto, incorrecto por todos los ángulos que se miren. Entonces, aquellos líderes religiosos ancianos, siendo el gobierno espiritual, buscaban testigos falsos para acusar a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. O sea, había muchos que decían dentro de la chisme de la sociedad, decían muchas cosas. El otro evangelio dice que se contradecían entre ellos, pero por fin llegaron dos testigos falsos, dos perversos, dos que no les importaba nada. Versículo 61, que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y allí se presenta una vez más el principio que se rompe de aquello que enseña nuestro Creador en la ley, en Levíticos capítulo 19. Una vez más se hizo con Cristo. Ahora, esto es terrible, mi hermano. Vamos a ir. Puedo quedarme aquí estudiando este caso de Cristo mucho tiempo, pero estamos mirando únicamente el principio que se rompe
con relación al fundamento que dijo nuestro Padre Eterno en instrucción a Moisés en Levíticos capítulo 19. Vamos a ir entonces al libro de los Hechos capítulo 6 y vamos a mirar cuando murió el primer mártir de la iglesia. Hechos capítulo 6. Aleluya. Vamos a ir al versículo 11. Hechos 6:11. Dice lo que hicieron aquellas personas que atacaban a Esteban. Les hablaba a todos aquellos seres principales, líderes religiosos que lo escuchaban y no querían escucharlo. Entonces el capítulo 6, versículo 11 de Hechos dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sobornaron, pagaron a alguien para que dijera que Esteban había blasfemado en contra de Dios y de Moisés. Y luego dice el 12, y solivantaron al pueblo, o sea, motivaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Una vez más, se rompe el principio fundamental de justicia que dice Levíticos. Se hace exactamente en el Nuevo Testamento. Capítulo 24 de los Hechos nos dice que lo hicieron también con Pablo. Entonces, mis amados, es necesario que entendamos que los principios de Dios son perfectos y que dejemos de pensar que aquellos principios ya no están vigentes, porque repito, eso está vigente. Y aunque Romanos capítulo 13 nos dice de los gobiernos y las autoridades que existen son puestas por Dios, pues aquellos que están en autoridad, o nosotros cuando estamos en una posición de autoridad, dependiendo de alguna posición, ya sea de empresa, siendo padre en la casa, cuando tenemos que tomar decisiones con relación a algo que hizo nuestro hijo, pero sobre todo las justicias que se llevan a cabo en cortes, pues deberían de tener la delicadeza de hacer las cosas con justicia, de que las hagamos con justicia, como Dios dice, sin favorecer a unos ni complacer a otros, ni por pobreza ni por riqueza, sino con justicia y sin chismes, porque cuando se pone el chisme, la falsedad, se pone en riesgo la vida del prójimo, como ocurrió con Esteban, como hicieron con Cristo y como en algún momento le ocurrió también a Pablo. Así es que, mis amados hermanos, si podemos entender la justicia de Dios es buena, podríamos decir 100%, pero sería poco. Así es que sigamos estudiando de tal manera que comprendamos que nuestro Dios es bueno, es santo, y Él nos da instrucciones que a veces nosotros no comprendemos, pero sabiendo que Él es bueno y perfecto, aquello que nos enseña es bueno. Así es que procuremos no poner nuestro pie en esos asuntos que no convienen en la vida espiritual de ningún creyente y de ningún ser humano, ni favorecen a nadie. Que Dios te bendiga, aleluya, y que Dios bendiga a toda tu familia. Te espero para el próximo video. Hasta luego.